Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Vamos a continuar nuestra meditación en la carta del apóstol San Pablo a los romanos y continuamos en el capítulo 11 y hoy vamos a ver los versos 22 al 29. La palabra de Dios dice: Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Nuestro tema de hoy día se titula Permanece, y vamos a ver básicamente en este texto que tú y yo debemos aprender a permanecer en 4 verdades importantes. En primer lugar, permanece en la bondad de Dios. El verso 22 comienza diciendo: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, refiriéndose a aquellos que cayeron de la palabra de Dios porque debieron ejercer fe, pero en vez de eso se apartaron de la palabra, se apartaron de la bondad de Dios. Pero continúa diciendo: pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Mientras que la incredulidad separa al ser humano de Dios, la fe en Jesucristo nos concede salvación y vida eterna. La severidad de Dios, por tanto, es para los que cayeron, es decir, para los que, habiendo oído el Evangelio de la gracia de Dios, decidieron confiar en sus propios esfuerzos humanos para presentar ante Dios su propia justicia. Ahora, no solo hay que creer en la bondad de Dios manifestada en Jesucristo, también es necesario permanecer en esa bondad, para no confiar en nuestras buenas obras o méritos, sino para confiar plenamente en la gracia que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo. Por esto es importante siempre permanecer en la bondad de Dios. Dios sabe que tú y yo, a pesar de que seamos creyentes, en algún momento vamos a fallar, le vamos a faltar a Dios. Sin embargo, por eso la Escritura nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso nosotros cuando cometamos errores o fallas o pecados, es importante volver a esa bondad, recordar que Dios nos ama, que Dios sabe que estamos en un proceso de santificación y que necesitamos aprender a caminar, a andar y a depender de Jesucristo. Por eso permanece en la bondad de Dios, pero en segundo lugar, permanece en el poder de Dios. En Romanos capítulo 11, versos 23 y 24 dice: y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo?
El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y por esta razón, cuando los judíos dejen la incredulidad y pongan su fe en Jesucristo, serán injertados en la raíz, quien es Jesucristo. Así como ahora nosotros, los que somos pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, estamos en Él. De la misma forma, los judíos también necesitan ejercer fe en Jesucristo, el Mesías que Dios envió a este mundo para salvarlos del pecado y de la maldad. Si nosotros los gentiles no éramos pueblo de Dios, pues éramos olivo silvestre, pero por el poder de Dios y contra nuestra vieja naturaleza, fuimos injertados en el buen olivo, es decir, en Jesucristo. Cuánto más los judíos que desde el principio fueron elegidos por Dios como pueblo suyo, pero rechazaron al Mesías. Al dejar entonces la incredulidad, serán injertados en Cristo para ser por gracia el pueblo de Dios. Por eso necesitamos confiar en Dios, tanto judíos como gentiles. Dios desde el principio llamó a su pueblo, al pueblo de Israel, a la fe, a ser su pueblo, pero los llama a la fe. Por tanto, es necesario que ahora, si tú eres judío, pongas tu fe en Jesucristo, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios que fue enviado a esta tierra para morir por el pecado, no solamente el pecado de los gentiles, sino también de los judíos. Y por esto es importante venir al Señor y confiar en la gracia de Dios manifestada a través de Jesucristo. Permanece en la bondad de Dios, permanece en el poder de Dios, permanece también en la salvación de Dios. En Romanos 11, 25 al 27 dice la palabra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El endurecimiento o incredulidad de Israel tiene como propósito ofrecer la gracia de la salvación a los gentiles. Pero recordemos que hay una plenitud de los gentiles que lo conforman todos aquellos que no son descendientes judíos, pero que son salvos por gracia y son ahora llamados pueblo de Dios, porque nosotros como gentiles hemos sido injertados en Jesucristo y ahora somos parte del pueblo de Dios. El misterio que no debemos ignorar nosotros los gentiles es que Dios tiene en su corazón salvar también al pueblo de Israel, cumpliendo así su palabra dicha en Isaías 59, versículos 20 y 21, y en Isaías 27, 9, referencias que por cierto están aquí en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27. Por tanto, esta salvación también será por gracia, porque los judíos han de ser salvos por la gracia de Dios por medio de la fe puesta en Jesucristo, pues fuera de Él no hay salvación. Por eso necesitamos permanecer en la bondad de Dios, permanecer en el poder de Dios que nos puede volver a injertar a la raíz y al buen olivo, pero también debemos permanecer en la salvación de Dios y finalmente debemos permanecer en la elección de Dios. En Romanos capítulo 11, versos 28 y 29 dice: así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Aunque actualmente el pueblo judío no crea al Evangelio y no reconoce a la Iglesia de Cristo como pueblo de Dios, pero no olvidemos que Dios ha elegido a Israel para salvación. Dios ha elegido a judíos y a gentiles para hacer de ellos un solo pueblo. Por eso es importante que permanezcamos en la elección divina por gracia y por la fe en Jesucristo. Permanece en la bondad de Dios, permanece en el poder de Dios,
permanece en la salvación de Dios y permanece en la elección de Dios. Padre, muchas gracias por Jesucristo, porque solo en Él hay salvación, solo en Él hay bondad, solamente en Él hay poder para salvación, solamente en Él todos podemos ser salvos del pecado y de la muerte, y solo en Él somos elegidos para ser pueblo tuyo. Gracias, Señor. Que toda persona que escuche el Evangelio tenga la oportunidad de ser bendecido con tu salvación. Señor, háblales a su corazón y dales la oportunidad de que cada persona, sea judío o gentil, se arrepienta de sus pecados y vuelva a ti, crea el Evangelio y sea salvo. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.